Voy a presentarles ahora al siguiente ponente, que es el señor Rogelio Hernández López. Él nació en el Distrito Federal, dice él, que un 1 de agosto. Con formación autodidacta se ha dedicado al periodismo desde 1977. Su primer desempeño profesional fue como editor de la sección obrero sindical del semanario Oposición allá en 1977. Fue también enviado especial de esta publicación y del diario Uno más Uno a la Guerra de Nicaragua en 1979. Cofundador de la Casa de los Derechos de Periodistas, AC, consultor en temas de protección a periodistas, leyes y políticas públicas. Desde julio de 2014 produce semanalmente la columna para periodistas que se llama Miradas de Reportero y que se publica los lunes en 19 medios de la República. Ha producido, entre otros, los libros Zócalo Rojo, en coautoría con Roberto Roch, que es sobre la primera campaña electoral legal de los comunistas mexicanos y que se encuentra totalmente agotado, por lo visto. Él es autor también de Zorrilla, El Imperio del Crimen, justamente sobre el caso del periodista Manuel Buendía. Rogelio, un luchador social desde su trinchera, militante de izquierda, comunicador comprometido, crítico y criticón. En el pasado Festival de Tribuna Comunista nos hizo serios señalamientos para la revista, pero la fortuna es que nos dio el remedio y el trapito. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, Rogelio Hernández. Adelante, por favor. Salomé, Tere, Olga, todos los compañeros y camaradas. Me llama mucho la esperanza de Olga. Y creo que tiene motivos para pensarlo, no solo por el contexto de cambios que hay en México, sino porque hay que pensar con detenimiento un cambio de enfoque entre nosotros para el análisis de lo que ocurre en el periodismo mexicano, que no sea solo el recuento de los daños, sino que sea un cambio de enfoque, insisto, a partir de qué nos interesa para la sociedad, en qué se beneficia la sociedad o en qué se perjudica con las cosas que ocurren hoy en el periodismo. Y para este cambio de enfoque yo les propongo que examinen bien, con esa mirada política que todos tienen en su formación histórica, que la gran estrategia política que el gobierno mexicano está haciendo en relación con el periodismo está en la propuesta que trae Alejandro Encinas de crear una ley general de protección y de prevención para periodistas y defensores, personas defensoras de derechos humanos. Es una jugada, no es solamente la búsqueda de la ley. Decidir que va a haber 7 foros o 10 probablemente en distintas entidades de la República, las más castigadas, la mayoría, es para buscarle consenso social a la ley, para buscar más adhesiones y más vinculación de periodistas y defensores con este movimiento. Esta acción política, creo yo, también tiene el efecto o la búsqueda de complementar la estrategia de cambios que el gobierno federal está encabezando también en la media de comunicación. Es decir, combinarlo con el diseño de las políticas de comunicación que tiene, de las mañaneras, de incentivar a decenas de pequeñas empresas de periodismo, algunas no muy profesionales o muchas no muy profesionales, y utilizar las redes sociales, de reducir el presupuesto que, por cierto, Tere decía que ha sido del 50%, no, fue del 50% el primer año, luego volvió a bajarlo y ahora está bajando más, y de 19,000 millones de pesos que gastó Peña Nieto en su último año, está en alrededor de 3,000 millones de pesos. Es decir, no está negado para todos,
sino en la búsqueda de otro tipo de perfil de la comunicación política del gobierno. El cambio de enfoque que insisto, es también pensar a los periodistas como los servidores de la sociedad y no tanto como ahora se dicen muchos los sufrientes. Miren, para los foros, los diálogos, por cierto, Olga, un pajarito bien informado, me decía que los siguientes diálogos son Nayarit, el próximo martes y miércoles, 14, 15 y 16, probablemente 15 días más en Morelos, y el tercero probablemente en Chihuahua. Lo que algunos colegas también de la corriente de izquierda, estamos yendo a los diálogos para platicar antes con los colegas, para reunirlos, para platicar sobre el alcance de esta ley y de lo que puede hacer. Hay algunas cosas que yo les platico que les quiero compartir a ustedes porque creo que lo más importante es que desde la izquierda tengamos propuestas muy concretas para eso. Miren, voy a leer unos apuntes de las cosas que estamos platicando con colegas en los estados. Lo hicimos en Oaxaca, lo vamos a hacer el próximo martes y miércoles con compañeros de Nayarit. Es sobre cuáles son los mínimos que debería tener la ley y un andamiaje jurídico que se va a derivar de ella para garantizar el libre flujo de la información de interés público por medio de las y los periodistas. ¿Cuáles son los mínimos que debería tener? Lo que parece que va en consenso es, primero, adicionar en los artículos 1, 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el reconocimiento que las actividades de defensa de los derechos humanos y el ejercicio del periodismo sean considerados legalmente como de interés público. Y esto le da la obligación al Estado mexicano, es decir, al gobierno federal, a las otras instituciones, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, les da la obligación de reconocer estas actividades, el valor que tienen para la relación social, para el servicio social y para las relaciones democráticas. Pero también este reconocimiento que deben ser consideradas como de interés público es para protegerlas y auspiciarlas. Esto es en primer lugar. En la ley, lo que estamos promoviendo, que promuevan los propios periodistas, y ojalá lo podamos hacer en distintos flancos, es primero, ampliar la definición de periodista. Hay que distinguir a las personas físicas que hacen la labor profesional y esencial de conseguir información con funciones distintas a las empresas de comunicación, que son las que difunden, a la de los colaboradores periodísticos que analizan, y a otros usuarios de la libertad de expresión que opinan en todo tipo de medios y plataformas. Todos con el derecho a ser protegidos de acuerdo a sus niveles de riesgo, que no vayan a decir que estamos pidiendo especialidad solamente para los reporteros o reporteras. La ley de protección tiene que considerar a todos estos que participan en los procesos de comunicación, análisis y opinión del periodismo. En segundo lugar, esta ley tiene que garantizar la construcción, como lo ha anunciado Alejandro, de un sistema nacional de prevención y protección con la rectoría del nuevo mecanismo de protección y prevención, insisto, dentro de la Secretaría de Gobernación, es decir, un ente rector, para que deje de ser lo que es actualmente un ente parapolicíaco para lo que no está preparada la Secretaría de Gobernación, y en lugar de eso ser rector de políticas públicas y de la aplicación de la ley y promotor de castigos y sanciones a los funcionarios públicos que no cumplan.
Un tercer elemento, y que es lo realmente preventivo que debe tener la ley, es perfilar obligaciones precisas para otras entidades del gobierno del sector público federal, para los gobiernos estatales y municipales, para proteger, y que es su obligación, y aplicar políticas públicas realmente preventivas, como las que no han podido hacer en una década de la ley vigente. No la han querido. Ustedes saben que solamente hay 12 estados que tienen leyes relacionadas o mecanismos de protección, pero que además funcionan muy poco o ellos mismos son los agresores. Otro elemento, este sería el cuarto, es fijar objetivos en esa ley para crear políticas públicas que reduzcan la vulnerabilidad de estas dos poblaciones y les ayuden, en contraparte, a adquirir fortalezas tanto sociales como profesionales para mejor desempeño de su actividad y para elevar sus capacidades propias como sujetos de autoprotección. Es decir, los periodistas, sobre todo los periodistas, tenemos que tener instancias de autoprotección, y para esto una de las cuestiones que se referían Tere y Olga es que necesitamos buscar la fórmula para concentrar, para organizar, para unificar a los periodistas, y una idea que está deambulando bien es crear una red de redes de autoprotección que esté enlazada con las instancias federales de seguridad y que esté enlazada con otras instancias para la prevención. Otro elemento. Para las personas periodistas profesionales, se hace indispensable establecer desde esa ley general el reconocimiento de al menos 14 derechos profesionales que garantizan el libre flujo de la información que interesa tener a la población. Algunos de esos ustedes ya los conocen y ya los referí aquí implícitamente, pero están de las cosas que mencionaba Tere: la procuración de justicia ante agresiones o asesinatos, que por cierto también deben saber que el 96% de impunidad de los de carácter federal que se tenía antes de la llegada de este gobierno, con los que han ocurrido de diciembre de 2018 a la fecha, ha bajado a 86% la impunidad. El acceso a todo lugar donde se está generando información o de la información generada, el secreto profesional de las fuentes, las garantías para escribir y divulgar con libertad de conciencia, trato profesional en salarios y prestaciones, etcétera, etcétera. Son 14 derechos internacionales que en México los tenemos en alguna ley o en otra, o en alguna ley general como esta, que podría impactar, insisto, por efecto colisión, a otras leyes y a otros reglamentos. Otro elemento de que la ley debe tener de los mínimos es el de la prevención verdadera. Esta ley debería involucrar para la prevención a la Secretaría de Educación Pública para que perfile políticas públicas y programas que involucren a universidades, a empresas de medios y a periodistas para la actualización profesional continua y el fortalecimiento de sus capacidades profesionales. Esto implicaría hacer reformas incluso a la Ley General de Educación, a la Ley de Profesiones y a las leyes de profesiones de los estados y otras. Y contra la precariedad, para ejercer también, encauzar desde esta ley que la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía, fije las medidas para garantizar derechos laborales en el apartado de trabajo especializados como empleados o prestadores de servicios a los periodistas y a las periodistas. Así, en el caso de la Secretaría de Economía, del Trabajo, que por cierto hay una ley que ya se propuso formalmente en el Senado de la República, con este mismo carácter, y en el que nos dieron la oportunidad de participar y opinar junto con otros 40, 50 periodistas. Y en el caso de la Secretaría de Economía y otras que se involucren, facilitar la institucionalización, o sea, la creación legal de empresas pequeñas
de servicios informativos de hasta 20 empleados que tengan carácter no lucrativo y que sean autorreguladas deontológicamente, es decir, que tengan códigos de ética y permitan que se les supervise la actuación. A esto me refiero, a estos mínimos me refiero que tienen que ver con el libre flujo de la información de beneficio para la sociedad y que puede detonar desde la ley general que se está promoviendo, puede detonar otro tipo de movimientos para complementar otro sistema de comunicación social en México, por lo menos más fresco, con menos compromiso con los grandes corporativos mediáticos y las empresas que hoy están, por cierto, muy enojadas, con los colegas y los colegas que no entienden que estos cambios son absolutamente indispensables y que hay madurez para poder hacerlos. Son razones, insisto, que les hemos expuesto a colegas en los distintos estados, que vamos a seguir haciéndolo en los distintos diálogos, que vamos a hacerlo en otros foros donde nos invitan a participar, para que acudan a los diálogos, porque lo que ocurra para bien de los periodistas inseguros y que trabajan con precariedad, si hay cambios, la sociedad es la que se va a ver beneficiada con un periodismo diferente en un contexto diferente. Ahí les dejo la idea y a ver si ahorita podemos platicar un poco más.